la mirilla del martes 21 de enero. Antes de empezar, estamos grabando esto a través de Facebook y posteriormente lo pondremos en X, no está en YouTube. Y naturalmente, como siempre, todas nuestras grabaciones del programa completo están disponibles en los podcasts de Noti1. Vamos a empezar con explicándole a ustedes lo que está pasando en Washington y lo que busca el presidente Trump. Si usted es de los que quiere sacarle la sangre, la bilis, a todo lo que da a Waldemar Quiles, este no es el programa. Si usted quiere analizar tonterías de las follonetas de la prensa, este no es el programa. Para eso hay 10 programas más que compiten con este. Yo voy a analizarles a ustedes cómo impacta la vida vuestra las decisiones que se toman en el imperio por el presidente. De ayer para acá, el presidente, que ayer andaba de fiesta en fiesta, en todos los actos protocolares y celebraciones de su toma de posesión, de 100 órdenes ejecutivas que iba a firmar el primer día, se le quedaron en 30 y pico, pero siguen firmando. De hecho, se habla de que hay entre 100 a 200 órdenes ejecutivas listas para ser aprobadas esta semana. Y lo primero que hizo fue anunciar para el 1 de febrero un aumento en los arbitrios o aranceles de entrada de todo producto que entre de México y Canadá, que son nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, donde hay un libre flujo sin impuestos de bienes de un lado a otro. Él alega por permitir la entrada del fentanilo. Aquí hay algo más que esto. Ya la presidenta Sheinbaum, al igual que el primer ministro de Canadá, Trudeau, han dicho, bueno, pues tú me respetas 25%, yo te la voy a respetar a los tuyos 25%. Y eso implica que el costo de entrar en vigor eso, de todos los productos que vienen de Canadá, nuestro mercado común, y México, nuestro mercado común, y todos los productos que salgan de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, que es parte de ese mercado común, para México y para Canadá, van a costar 25% más. Ya está. Sí, la paleta se hace en México y costaba $1, un paletón de madre, pues ahora te la van a vender por $1.25. Es tan sencillo como eso. Y si el producto que tú vendías, el pilón que tú vendías, costaba $1 y se hacía aquí en Puerto Rico, en Canadá ahora va a costar $1.25. Eso se llama una guerra inflacionaria, salvo que esto sea una estrategia de Trump para lograr unas concesiones inmediatas. El problema de México es aparte del de Canadá, porque el problema de México tiene unos elementos de fábrica china que se establecen en suelo mexicano, trabajan o operan como si fueran plantas mexicanas y entonces se meten mucho más barato en el mercado común y hay un elemento enorme. Lo otro, empezó la guerra de los indultos y los perdones y las conmutaciones. Biden perdonó a medio mundo y su familia antes de irse y Trump perdonó los 1.500 guerrilleros que tenía o activistas que fueron convictos o procesados por el motín, el del 6 de enero del año 21 en el Capitolio, por el asalto al Capitolio. Esto conlleva, es lo mismo, los dos. Y lo que es la conmutación o el perdón ejecutivo por un presidente que se va y la conmutación y el perdón ejecutivo por un presidente que entra. Lo que quiere decir que ambos han violado el concepto
de que el indulto o el perdón es una cosa excepcional que se hace en casos meritorios de justicia o de humanismo. Tercero, tal como le dijimos, reincluyó a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo. Retiró a Estados Unidos de la Organización Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, que era algo que estaba a punto de hacer antes de salir y no lo hizo. Retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Conmutó la sentencia de los milicianos que sí fueron convictos por agresión de los Proud Boys y por el Oath Keepers. Ya esos estaban convictos, estaban en prisión y los sacó. Derogó las órdenes de Biden para negociar rebaja en los fármacos, algo que él probablemente vuelva a aprobar porque él necesita bajar los costos de Medicare y Medicaid, y una de las formas es precisamente negociando con las farmacéuticas. Se santió al chef José Andrés y su World Central Kitchen de asesor, porque José Andrés le hizo campaña a los demócratas. Prorrogó por 75 días la fecha de cierre de TikTok, sujeto a que se venda a mano americana, entiéndase Elon Musk. Cambió el nombre del monte McKinley en Alaska, antes también conocido como el monte Denali, que es la montaña más alta de Estados Unidos. El nombre Denali es el nombre indígena. El monte McKinley está ahí. Ya protestaron los alasqueños diciendo, espérate, estos fueron los pueblos ancestrales, pero tiene como jefe de parques nacionales, obviamente tiene la potestad. También ordenó dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Se chavó la Chevron y se chavó Maduro. Y emitió una orden para despedir empleados de carrera en el servicio público. Eso va a traer muchos pleitos. Congeló y suspendió el reclutamiento federal de personal. Eso va a venir porque van a nombrar únicamente trumpistas. Y le quitó la escolta al ex asesor de seguridad nacional John Bolton, que tenía una amenaza, una sentencia de muerte por parte de los iraníes. Y también había hecho campaña contra él, aunque son republicanos, y ahí se la quitó. Y comenzó una redada, un despido fulminante de jueces de inmigración y altos oficiales de la migra. Eso esencialmente es lo que ha hecho Trump. Y usted dice, ok, ¿cómo me afecta? Vamos a ir a la cuestión de la ciudadanía por nacimiento. Trump sabe que por decreto, en el papel y la tinta y el pergamino de la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento en los estados, que eso no va a ir muy lejos porque requeriría una enmienda constitucional. Como en este programa nos preparamos, la enmienda 14ª, que sí ha sido aplicada a Puerto Rico, ya sea por una vía o por la otra, por la quinta o la 14, dispone, y se lo leo, toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Punto. Para poder cambiar eso se necesita una enmienda constitucional que requeriría 2/3 partes de la Cámara y el Senado, cosa que no tiene Trump, y requeriría 3/4 partes de los estados. 37 o 38 estados tendrían que votar por eso. That's not gonna happen either. Y usted dice, pero este hombre está loco. No. Para poder entender lo que está haciendo Trump Trump cerró la frontera y dijo, se acabó
este free for all, que todo el mundo entra, por ahí entran los hispanos, entran los pobres de Latinoamérica, pero entran también criminales, terroristas, narcotraficantes, droga, y se acabó. Cerradas las fronteras hasta nuevo aviso. 2, han entrado millones, cerca de 20 millones en los últimos 6 años. Segundo, el que quiera entrar, y Puerto Rico necesita, Estados Unidos necesita migrantes y Puerto Rico también, el que quiera entrar a Estados Unidos tiene que hacerlo como era en antes. Va a la embajada de su país o al consulado, solicita a través de las leyes de migración que se van a enmendar para permitir traer profesionales, capital, mano de obra, o para permitir que gente entre como braceros de la agricultura o de la construcción, y lo hace sometiendo sus papeles, y por ahí muy bien, nosotros le damos la tarjeta, la autorización, el permiso de trabajador agrícola o lo que sea, y que vengan. Pero en lo que esto se arregla, todo paralizado. Obviamente, esto es una política sabia, es de seguridad nacional, y había que hacerlo. Y usted dice, ¿y por qué toca a los residentes? A lo que se llama la ciudadanía por nacimiento. Porque parte del abuso era que venían indocumentados, entraban, parían en Houston o parían en San Diego, tenían una niña, entonces ese niño o esa niña, por ser ciudadano americano, se convertía en el ancla para entonces solicitar el refugio. Y Trump dijo, esto se acabó. Y ya mismo les voy a explicar, porque sé que muchos de ustedes tienen dudas cómo opera. De ahora para abajo, yo voy a eliminar esto por decreto. Me lo van a impugnar. De hecho, hoy 14 estados radicaron, 14 estados demócratas y organizaciones de derechos civiles para parar. Y yo quiero que el Supremo me aclare algo. Hay una parte de la disposición que dice, toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a la jurisdicción. Yo quiero que el Tribunal Supremo Conservador me diga que el que entra sin permiso a Estados Unidos entra desautorizado y por lo tanto no está sujeto a la jurisdicción porque es un nacional extranjero. Y si el Supremo hace una salvedad, interpreta eso y dice, ¿cómo no? Si es verdad, los hijos de los migrantes indocumentados o ilegales no están cobijados. Pues muy bien. Que de hecho, en la práctica ya él lo está haciendo porque lo fuerza. Él dice, yo no estoy votando a los niños nacidos aquí. Lo que pasa es que estoy votando a sus padres. Y sus padres tienen que determinar si dejan el hijo aquí solo o se lo llevan con ellos para el país de residencia. Ya en la práctica él puede hacer eso. Lo que no puede hacer es deportar al niño, pero en realidad lo deporta al obligar. Ok, una vez él obtiene eso, ustedes dicen, morir. ¿Y qué pasa en aquellos casos que hay millones de niños que nacieron en el estado o en el territorio, en el caso de Puerto Rico, de una persona indocumentada o ilegal con un ciudadano o una ciudadana americana y que nacen en el territorio bajo la bandera? Ahí no lo pueden tocar. ¿Por qué no pueden tocar? Porque en ese caso, y el niño tiene derecho por su madre o por su padre, que es ciudadano americano, y por haber nacido, a la ciudadanía. Pero entonces viene la situación, en términos prácticos, él puede decir, ok, mire, don Nemesio Rodríguez, que usted nació en Guatemala y está ilegal aquí en Bayamón, y se casó con doña Toña Pérez, que nació en Bayamón, es americana, y el nene, Toñito, nació en Bayamón también. Usted, don Nemesio, se me tiene que ir.
en cuyo caso obliga a la familia a una de dos cosas. O se van todos, incluyendo al nene, o se separa la familia. Y Trump lo que quiere es eso. ¿Para qué? No para, obviamente le hace daño a la familia, pero lo quiere hacer porque quiere establecer de que no hay niños anclas. De que usted no puede llegar y parir y decir, ahora yo tengo derecho porque el nene es americano. Y quiere que el Supremo le ponga eso como parte de la política de la reforma. ¿Ok? Ese es el primer tema que le tengo para ustedes. El segundo tema que tengo, que tiene que ver también con esto para que lo vayan entendiendo, es el tema de la guerra de los indultos. No cabe duda que el poder del perdón ejecutivo o el indulto ejecutivo, la conmutación de sentencia ejecutiva, es un poder absoluto del presidente irrevisable. Pero históricamente, y conforme a lo que fueron la intención de los fundadores de la nación, y cuando se hace la cuando se hace ese poder en la Constitución, es que es un poder excepcional que se da únicamente en casos de personas que ya hayan sido convictas o que estén en proceso de ser enjuiciados criminalmente y el caso amerite por razones humanitarias, de equidad o de justicia, el que como una concesión de caridad se le otorgue ese perdón si no ha sido procesado, o ese indulto, o si está en proceso de enjuiciamiento, o se le otorgue la conmutación de la sentencia. Es decir, le tocó servir 20 años, ha servido 5, te fuiste, que fue lo que pasó con Tarrio y los Proud Boys. Vamos a explicar eso. Biden usa su poder para eximir a su hijo, que obviamente sí cometió delito y está convicto, pero entonces una serie de personas preventivas, el doctor Fauci, los congresistas que participaron en el comité del 6 de enero de la investigación y que por cierto estaban ya aforados, estaban protegidos por inmunidad, y el general Miley puso todo lo que da, y entonces lo que hace es dar un perdón preventivo, anticipatorio. O sea, aquí no hay sentencia en ningún caso, pero que presume que, ¿verdad? O da a entender que de alguna manera pudieron haber delinquido. Esa guerra de los indultos, uno del que sale, presidente que sale, y otro del presidente que entra, lo que hace es destruir lo que es el poder o desnaturalizar el poder del perdón y del indulto. Y abre la puerta para que el día que venga un presidente dictatorial o un presidente pillo, él y su ganga, como pasó de hecho en los años 20, ¿ok? Con Harding, creo, con Coolidge, uno de los dos, se roben los clavos de la cruz o violen derechos civiles a mansalva, y después que termine el término, si no lo residencian, firma un decreto y dice, estamos todos perdonados. De hecho, bajo ese concepto se pueden perdonar hasta ellos mismos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque está bien claro la intención de cuando se confirió ese poder irrevisable y absoluto, que esto, y en la tradición de 200 años, que el poder de perdón ejecutivo, sea presidencial o sea de gobierno, se ejerce discrecionalmente y se le da a muy poca gente. A nivel nacional creo que son 2,000 en una nación de 333 millones. En Puerto Rico son unos 100 y pico que da el gobernador en una nación en un país de 3 millones. Es excepcional, es humanitario, es de equidad y de justicia. Y cuando usted convierte esto en un balón político
para un free for all. Déjame yo perdonarme. Se abren las puertas para la corrupción futura. Yo no estoy diciendo ni que Biden, ni que Trump. Yo no voy a entrar en ese debate de si son corruptos o los otros fueron o no. No. Yo les estoy explicando a ustedes lo que institucionalmente esto representa para la democracia. Eso todo lo puedo explicar en detalle aquí. Vamos a la tercera nota y ya vamos a entrar in pari materia a lo que son, mire, yo viendo estos primeros 21 días, podrán tener todo lo que quieran, pero a mí no me parece que hay una cabeza política con olfato político en Fortaleza. Están pasando demasiado de cosas que están al garo. Por ejemplo, el presidente de la YUPI, al que yo he pelado como lechón aquí en este programa, se atrevió a hacer lo que la Junta le ordenó. Hay 60 programas que no hay matrícula, porque la matrícula de la YUPI ha caído por mitad y seguirá cayendo porque no hay niños, no hay jóvenes, no hay estudiantes y por lo tanto menos. Y la Junta le ha dicho, papá, a recortar chavos. Y la YUPI no quiere cejar recintos, aunque sean perdidosos. Y la YUPI no ha querido hacer eso porque los izquierdosos protestan todo. Y ahí está la portada de El Vocero hoy, donde dice Ferrao, yo estoy haciendo y estoy tomando decisiones que nadie se atreve a tomar. Y ordenó suspender nuevas matrículas en programas donde no se matricula nadie, donde hay 2 o 3 estudiantes y la YUPI pierde la camisa. Santo y bueno. Allá va la prensa y le dice al totompote de la Junta de Directores, no el presidente, el totompote se llama el secretario de Educación, que ya está en funciones. Y el secretario de Educación le da el revocazo y dice, no, esto hay que considerarlo, esto no puede ser. Cuando hace eso, se forma la de Dios es Cristo, porque los izquierdosos dieron, espérate, free for all, la administración de Jennifer González no está de acuerdo con esto y ya van para la huelga. Eso es un caso típico. Miren, los peores enemigos del PNP son los propios PNP. Tú dices, ¿qué necesidad tenía el secretario de Educación? Si total, es una decisión que viene de la Junta. Y ha creado un lío. Hoy ya hay protesta, va a haber huelga. Otra de las grandes crisis. Ese es otro problema que se ha formado es de ellos mismos, autoinfligido. Y es la propia Junta, porque culipandean. Culipandean, les da terror cuando los periodistas llegan. Y no hay una medición en Fortaleza de las consecuencias de ese tipo de disparate. Ferrao está bien, está en lo correcto, hay que recortar. De hecho, si yo hubiera sido la Junta, no le doy un chavo, cierro la YUPI. Hasta que se reforme la YUPI, porque mientras los izquierdosos sean los que manden en la YUPI, pero mandan porque son los propios PNP los que le quitan. Y ese es el detalle que nos da hoy el periódico El Vocero. Otra nota más que les doy antes de irme. ¿Se acuerdan que Matías promete y radicó un proyecto para darle el voto a los extranjeros, al que no es ciudadano? Yo les expliqué ayer con la Constitución, con el Código Político, porque eso es un disparate desde todos los puntos de vista, aparte ideológico. Eso es antiestadista. Pues esta mañana estaba aquí el que dice ser representante de los dominicanos, que no representa nada. Lo que ha sido es un fascista en contra de todo lo que hace el PNP. A decir, cómo no, queremos eso. Seguro que sí. Aquí se cayó la grabación.
Dice, seguro que sí. ¿Cómo no? Vamos para adelante. Habemos 400,000, incluyendo indocumentados aquí. No ciudadanos. Queremos el voto para los dominicanos a todo lo que da. No solamente queremos el voto para los dominicanos, exigimos que, para los dominicanos y todos los extranjeros, exigimos que la gobernadora haga. Eso es otro lío más, totalmente innecesario, porque Matías, politiquero al fin, no tenía necesidad de hacer eso. Y ahora le forma un lío con la comunidad dominicana a su propio partido, prometiéndole villas y castillas que no puede cumplir. Yo les digo a ustedes que el peor enemigo de los PNP son los propios PNP, porque no piensan ideológicamente. Y entonces, obviamente, hoy la interpelación, tercer ejemplo. Y eso me hace pensar que mucho ruido, muchos bombos, a todo lo que da, pero Mr. Domenech no tiene. O, mire, hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Cuando usted tiene todos los poderes inmensos del mundo y usted es secretario de la ñángara y secretario de lo que sea, y usted es el más que manda, en realidad usted no manda nada. Porque si al cabo de 21 días estamos viendo esto, y de hecho todavía faltan como 60 nombramientos más que no se han hecho. Y hoy en las vistas una de las cosas que salía era que no tenían gente ni para FAF, ni para recursos naturales. Y entonces le dicen, aquí le va Ángel Cintrón, oye, ¿cuál tú quieres? ¿A FAF o recursos naturales? Ok, aquí va. Yo quiero recursos naturales, cogió recursos naturales, ahí le sueltan todo lo que había. Y a FAF tuvo que quedarse Domenech con ella. Eso, perdónenme, en mi libro se llama desorganización. Son cosas demasiado. Mire cómo Trump está listo. 200 órdenes ejecutivas. Ya. Metió ayer 32. Ahí metido como 40 más. ¿Vieron? Yo las canto como las veo. Mi trabajo es decirle a ustedes lo que está pasando. Yo quiero lo mejor para la gobernadora. Yo quiero lo mejor para Puerto Rico. Desear que la gobernadora falle o fracase es ser antipuertorriqueño. Pero ciertamente hay que cantarla como son. Y si eso es así, ellos mismos disparándose los tiros, prepárense que llevan nada más que 19 días en el poder. Hacemos una pausa. Bye.